Aníbal Gronda, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por la invitación. Bueno, estamos en la previa de un año electoral, ¿no? Se viene el 2015, que parece que va a ser un año muy movido, y tanto en lo provincial como en lo nacional. ¿Cómo lo empezás a ver desde la tarea profesional, desde la tarea de observador? Digamos, todos esperábamos que iba a ser un año electoral adelantado. Sin duda, siempre que nos encontramos con la imposibilidad de que figuras fuertes accedan a la reelección, se plantea un escenario de cambio, de fin de ciclo y de cambio de sistema. Vemos que en la mayoría de las provincias eso es una realidad. Tenés Misiones, Chaco, donde gobernadores con mucho poder y que han conservado, más allá de la licencia que ahora tiene Capitanich, pero han conservado relativamente altos índices de popularidad, no pueden acceder a la reelección. Y por otro lado tenés una presidenta que representa el tercer periodo de un ciclo muy fuerte, que no tiene un reemplazante natural. Pero hay pequeños datos que hicieron que el escenario se caldeara antes de tiempo. La convocatoria a elecciones de Basilea Ivanov en el Chaco aceleró los tiempos en Chaco y por ende en todo el nordeste. El no acuerdo con los holdouts ha también cambiado el escenario nacional y ha agregado tensión a las definiciones electorales, con lo que yo creo que vamos a encontrarnos con trabajo de campaña política mucho antes de lo esperado, mucho antes de que termine 2014. En ese contexto, ¿cómo estás percibiendo la cuestión económica? Es decir, ¿cómo juega en toda esta cuestión política en un año que, por otro lado, más bien convulsionado en lo económico, a diferencia de lo que probablemente pasaba hace algunos años atrás, donde el escenario económico tenía de alguna manera cierta estabilidad, ¿no? ¿Cómo va a jugar la cuestión económica en lo electoral? Es definitoria en el escenario nacional, todavía no se ha trasladado a la imagen de los liderazgos provinciales. De alguna manera, que todavía se sostengan los calendarios de pago, que todavía no existan grandes crisis presupuestarias en las provincias, si bien se avisora en el horizonte de mediano plazo que eso pueda ocurrir, pero por ahora los liderazgos provinciales no se ven tan afectados por la crisis que sí se ve a nivel nacional. De las encuestas que hicimos en los últimos meses, vimos cómo a finales del año pasado inseguridad era el ítem que ocupaba el primer lugar en la preocupación de los ciudadanos, y eso a inicios de 2014 cambió y fue reemplazado por inflación primero, y hoy definitivamente está instalada la inestabilidad laboral. La gente todavía no ha perdido el trabajo, pero tiene temor a perderlo. Y eso, por supuesto, hace que las expectativas sean distintas. Yo creo que el factor económico va a ser definitorio en las elecciones. Falta mucho todavía para la elección nacional, pero uno está visualizando de alguna manera un ambiente en el que los candidatos presidenciales tienen algún nivel de paridad entre sí, nadie parece distanciarse demasiado, ninguno se ha cortado solo. ¿Crees que puede haber escenario de polarización en este contexto? Hasta el momento no parece que ello vaya a ocurrir. Sin embargo, creo que los líderes de los distintos espacios son conscientes de eso y eso va a pesar mucho en la estructura de alianzas. Todos manejan encuestas y todos saben que se juega una oportunidad muy grande el año que viene. Entonces yo creo que van a tender los espacios a forzar una polarización. Nosotros vemos dos grupos de paridad. Un grupo de paridad más fuerte, 3 candidatos que están posicionados con guarismos que van entre 15 y 25 puntos, donde Massa está en el primer lugar con una tendencia de desaceleración. Empezó muy fuerte el año pasado con el triunfo electoral en Provincia de Buenos Aires y eso se ha ido desinflando. Un Scioli que permanece constante, pese a los sucesos nacionales y en la provincia que él gobierna. Sin embargo, él siempre conserva una base de apoyo. Y un Macri que ha crecido de manera importante en los últimos meses. Bastante más atrás, no superando 5 o 6 puntos de intención, aparecen los integrantes de UNEN,
que dependiendo de la provincia van cambiando el orden de prelación. En algunos casos es Wiener, en algunos casos es Cobos, en algunos casos es Elisa Carrió, pero todos están muy parejos en intención de voto. Mucho de la política nacional se juega en las provincias y sobre todo en esta cuestión electoral había cierta confianza en el gobierno nacional de que los gobernadores de provincia iban a poder acompañar ese proceso político. Pero diera la sensación, y es la pregunta, que muchas provincias van a tener un proceso de desdoblamiento electoral de alguna forma evadiendo, huyendo de la elección nacional. ¿Algo de eso estás empezando a visualizar? Ya pasó el año pasado, cuando parecía que iba a haber una orden infranqueable a las provincias más aliadas y más alineadas al gobierno nacional de sumarse al calendario electoral nacional. Eso no ocurrió y tenemos Misiones que estuvo eligiendo casi a principio de año. Casi todas las provincias se despegaron, las que pudieron, del calendario nacional. De manera que probablemente eso se vaya a repetir este año. Me parece que al no ir Cristina por la reelección el año que viene, se van a jugar estrategias mucho más diversas, dispersas y apostando a liderazgos regionales. Entonces creo que van a haber realidades muy distintas en las elecciones de cada provincia y en la elección nacional después. Al no poder reelegirse la Presidenta de la Nación, hay una sensación que me parece que está muy instalada, que tiene que ver con que hay cualquiera sea el candidato que finalmente triunfe en el proceso electoral, vamos a tener seguramente, por un lado, un parlamento mucho más dividido y por otro lado, diera la sensación de que inclusive el oficialismo va a generar un cambio. Es difícil anticipar el comportamiento del peronismo después de la elección del año que viene, pero si algo hemos visto en los últimos, desde el regreso a la democracia, es que el peronismo funciona alineándose a los liderazgos fuertes. Entonces, la posibilidad de un parlamento dividido o no dependerá de la capacidad del líder peronista, si fuera elegido, de reconstruir rápidamente el espacio de poder adentro del parlamento. Entonces yo creo que dependerá mucho de quién sea la persona que gane la elección, más allá de cómo estén conformados los frentes que vengan detrás. El escenario del triunfo de un candidato no peronista hoy es improbable. A mí no me gusta hacer futurología, hablábamos antes del inicio que falta mucho tiempo para la elección, pero si trasladáramos la realidad de hoy a la elección del año que viene, probablemente sea un peronista quien triunfe y probablemente pueda rápidamente construir un bloque de por lo menos de primera minoría en diputados y seguramente de mayoría en el Senado. En ese contexto te preguntaba si visualizaste un horizonte de cambio. Cuando me refiero al cambio, me refiero al cambio de política, al cambio de estilo, a un cambio que parece que Argentina precisara inclusive desde el mismo oficialismo. Cualquiera de los candidatos que hoy tienen posibilidades de ganar plantean con matices diferencias con el gobierno nacional, algunos más dramáticas, otros más acotadas. Dependiendo de quién sea el candidato, será por dónde pasarán esos cambios. Si dividiéramos los distintos aspectos de política nacional o de gestión pública, diríamos que por un lado tendríamos que hablar del modelo de estado de bienestar, en el que no veo ni que Massa ni Scioli se diferencien drásticamente con lo que propone hoy el gobierno nacional. Algunos matices, algún cambio de metodología, pero no, para nada se cuestiona la participación del Estado como agente activo de promoción social y también de intervención en determinados espacios económicos. Sí, seguramente en el aspecto financiero, en el aspecto de las finanzas internacionales, en el aspecto de controles a la actividad económica, el planteo sea diferente. En otros aspectos, si los podemos llamar institucionales, ahí yo sería más prudente para adelantar puntos de vista, porque en cada gestión el discurso siempre ha sido igual en la oposición, hiperpresidencialismo, el Congreso como escribanía, lo escuchamos con Menem, lo escuchamos con los Kirchner, de manera que uno no podría decir
que van a haber cambios en los modos institucionales. Eso es algo que dependerá de las coyunturas, pero me parece que es definitorio del sistema político argentino. El sistema político argentino hoy funciona como a todo o nada, digamos. El que gana se lleva todo y el que pierde no tiene prácticamente herramientas para condicionar la agenda. La última, Aníbal, tiene que ver con la provincia de Corrientes. ¿Cómo visualizar el escenario electoral en una provincia como la nuestra, ¿no? tan especial, con tantas características diferentes? Por el momento a mí me parece que Corrientes va a jugar a ver qué pasa y a ver cómo le pasa la tormenta de la elección nacional. Creo que van a haber seguramente alianzas de partidos o de expresiones locales con candidaturas nacionales. Algunos referentes de ECO mencionaban hace unos días que se daba libertad de acción a los partidos que conforman ECO para que hagan las alianzas que les parezcan más oportunas. Yo creo que Corrientes no va a jugar abiertamente con alguna candidatura, sino que va a buscar la manera de construir un diálogo y un acercamiento con aquel que llegue a la Casa Rosada. Me parece que acá va a ser una elección relevante, pero no va a dejar de ser una elección de medio término. ¿Qué hay que mirar? Hay que mirar qué pasa con el peronismo, cómo se juegan los liderazgos en el peronismo, que un poco van a ir marcando el camino del próximo candidato a gobernador. Hay que mirar qué pasa en el radicalismo. Es ingenuo pensar, me parece a mí, que el candidato de ECO en unos años no va a ser radical. Eso, si algún partido que conforma ECO lo está pensando, me parece que es de absoluta ingenuidad. El candidato con un gobernador radical va a ser radical, entonces hay que mirar cómo se juegan los espacios de poder en el radicalismo y de ahí seguramente vamos a tener alguna señal de cuál podría ser la candidatura a gobernador de ECO en los próximos años. Aníbal Gronda, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.